de la carrera de Procesos Industriales Área Manufactura del Grupo 2.1 de la Universidad Tecnológica de Tecama. Resistencia. Es la fuerza que rechaza o se opone a los electrones que se desplazan en algún material. Pero, ¿la resistencia eléctrica es importante en la electricidad? Sí es importante, ya que ayuda a limitar y controlar el voltaje de la corriente eléctrica de un sistema. Se utiliza resistores para regular la resistencia eléctrica de un sistema. Por ejemplo, para conectar una lámpara LED de 3 voltios es una ranura de USB de 5 voltios. Se debe usar una resistencia de 2 voltios para que la luz no se queme. La resistencia eléctrica se mide en ohms. Una de las propiedades físicas de los materiales. Pero la fórmula es R es igual a voltios sobre amperes. Pero en este existen dos tipos, que es conductores, que los conductores permiten el libre flujo de los elementos debido a su baja resistencia eléctrica. Los materiales en general son grandes conductores y los aislantes, que estos son materiales con gran resistencia eléctrica, como por ejemplo el plástico y la cerámica. La resistencia eléctrica varía dependiendo de otros característicos físicos del producto, como el grosor. Mientras más grosor el conductor, menos la resistencia. La largura, mientras más largo, mayor resistencia. La conductividad, mientras menor es la resistencia, mayor será la conductividad. Y la temperatura, a mayor temperatura, mayor será la resistencia. Resistividad. La resistividad eléctrica es una sustancia. Mide su capacidad para oponerse al flujo de carga eléctrica a través de ella. Por ejemplo, esta es la fórmula que se utiliza, que representa la resistividad eléctrica con la letra griega, Rho. En el numerador tenemos el campo eléctrico y en el denominador la densidad de la corriente, como podemos observar. Estos son algunos materiales de resistividad a temperatura ambiente. Si gustan tomarle captura para que los tomen en cuenta, que es el plata, cobre, oro, aluminio, tuceno, hierro y platino. Conductor. Los conductores es un conductor eléctrico de un material que ofrece poca resistencia al paso de la electricidad. Generalmente son elecciones o compuestas con electrones libres que permiten el movimiento de cargas. Los tipos de conductores que existen son los más conocidos: el cobre, el plata, oro, aluminio y el grafito. Semiconductor. Son elementos que desempeñan la función de conductor o aislantes selectivamente en función de las condiciones externas a las cuales están sometidos, como temperatura, presión, radiación y campos magnéticos o eléctricos. Los tipos de conductor es semiconductores secos, que estos son dos tipos: semiconductor tipo B y semiconductor tipo N. Y el semiconductores intrínsecos. Superconductor. El superconductor son ampliamente utilizados como materia prima en el ensamble de elementos electrónicos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y por otro lado, los superconductores
Son los que se pueden conducir de corriente sin que produzca pérdida energética, que no ejerce resistencia. Los aislantes se utilizan para separar conductores eléctricos evitando un circuito y para mantener alejado del usuario, ya que estos sistemas eléctricos que al tomar contacto o al tocarse producen un cortocircuito. Longitud. La longitud eléctrica es una unidad de medida que se usa en el estudio de líneas de transmisión de energía eléctrica. Su fórmula es esta, que se lee como teta, que es igual a beta por distancia sobre lambda, y por distancia igual a 2pi, por distancia sobre lambda. Ahora bien, regresándonos a este dibujo o esta imagen, podemos decir que es el valor de resistencia de un conductor en ohms mediante una cierta temperatura en grados centígrados y luego convertido en distancia a longitud, o distancia a longitud, como gusten llamar. Área transversal. En el caso de la sección transversal de un cable de rondo es área igual a pi al cuadrado, pi por radio al cuadrado, que es igual a pi por distancia sobre 2 al cuadrado, que es igual a pi distancia al cuadrado sobre 4. Para entenderlo mejor, basándonos en esta imagen, según el área transversal, si se corta perpendicularmente un alambre, como podemos observar, en cualquier punto de este corte se le denomina sección. Entonces podemos decir que a mayor sección transversal, menor resistencia. Ecuación de la resistencia de los conductores. Resistencia R es igual al producto de ρ por la longitud del conductor dividido o partido por la sección o grosor, área que se representa con S del conductor, donde ρ es una constante conocida y que depende del material, llamada resistividad. L es el largo longitud en metros del cable conductor y S es la sección o grosor en milímetros al cuadrado del cable conductor. Entonces podemos decir que a mayor longitud, mayor resistencia, a menor longitud, menor resistencia, a mayor sección, menor resistencia, a menor sección, mayor resistencia. Para entenderlo mejor, gráficamente, podemos decir o podemos observar que el conductor más largo va a haber una mayor resistencia, el conductor más corto, menor resistencia, sección o área mayor, conductor más grueso, menor resistencia, sección área menor, conductor más delgado, mayor resistencia. Y este es el video que les vamos a presentar para que lo entiendan mejor. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Se escucha, compañeros? Sí, bueno, yo sí escuchaba. Gracias. Vamos a revisar a los materiales conductores, aislantes y semiconductores. Los materiales conductores serán aquellos materiales que contienen electrones que pueden moverse libremente de un punto a otro cuando los conectamos a una fuente de tensión. Por lo tanto, si pueden moverse libremente, entonces presentarán baja resistencia eléctrica, ya que permiten el paso de la corriente eléctrica. Este tipo de materiales se utiliza para la fabricación de circuitos eléctricos. Algunos ejemplos de materiales conductores son los metales, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el aluminio y el hierro. De igual manera, los ácidos y las soluciones salinas también serán conductores de electricidad. Por otro lado, se tiene también a los materiales aislantes o eléctricos. Los materiales se caracterizan ya que los electrones no pueden circular
es debido a que presentan alta resistencia eléctrica, es decir, se oponen al paso de la corriente eléctrica, por lo tanto, no conducen electricidad. Algunos ejemplos de este tipo de materiales son la cerámica, el vidrio, el plástico, el papel y la madera. Algunos de estos materiales aislantes se utilizan para proteger a las personas ante descargas eléctricas. Por último, se tienen los materiales semiconductores. Estos se caracterizan por tener propiedades eléctricas entre los conductores y entre los aislantes. Este tipo de materiales en su forma pura tienen poca utilidad práctica, pero cuando son modificados, adquieren una especial relevancia para fabricar dispositivos electrónicos utilizados para equipos eléctricos. Los dos semiconductores más comunes son el silicio y el germanio. No olvides darle like a nuestro video si te gusta. Ahora bien, agradeciendo su fina atención, el equipo 3 les agradece su tiempo. Entonces concluimos con esta presentación. Gracias, compañeros. Tu imagen está muy gráfica, muy bien. Gracias. Regálenme un correo electrónico, por favor. Ya lo tengo, gracias. Olvídenlo.